y les voy a presentar un caso que lo vimos hace muy poquito. De hecho, es un caso de la semana pasada, el lunes. El último paciente de una agenda de 6, donde los 4 primeros fueron positivos, pero los 3 primeros fueron positivos. Probablemente no es frecuente de ver eso en otros centros, pero en investigaciones médicas no es algo tan extraño. eh, por las características de los pacientes que vemos, que haya muchos pacientes positivos. Esperaría que sea lo sumo un paciente hipertenso, quizás diabético, pero lo más fácil para que nos podamos dentro de todo ir a casa no tan tarde. Y bueno, no fue así. No fue así como pasa muchas veces. El último paciente es bastante complejo, o por lo menos que requiere de mucha atención, ¿no? Que si uno quiere llevar adelante un ecoestrés, como dice el doctor Lowenstein, en el estado del arte, eh, la verdad que hay que hacerlo con tiempo. Y como le decía entonces, es una paciente de 49 años, la última de un día de mucho trabajo. La semana pasada, el día lunes, la vimos a esta paciente justamente, y les voy a mostrar un poquito lo que nos encontramos. Y como les decía, ¿sí? Muy lejos de lo que esperábamos, que fuera una paciente fácil, que fuera un paciente hipertenso y que no nos llevara, no fuera tan complejo. No fue así, fue un paciente joven, pero con una miocardiopatía hipertrófica, que en el año 2020 se había hecho una miomectomía. Así que ya cuando vimos estas imágenes, resignados, asumimos que vamos a tener un caso bastante difícil por delante. Un electrocardiograma basal de esos que asustan, bien típico, y cada vez que nos planteamos un paciente, cualquiera que sea, tenemos una hoja de ruta, que es un poco lo que hemos aprendido todos estos años, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el comportamiento clínico fundamental y electrocardiográfico de nuestro paciente. Vamos a evaluar la función diastólica en todo, pero en este caso en particular seguramente le vamos a prestar mucha atención. Vamos a evaluar los gradientes, porque les cuento que la paciente vino, ¿sí? Porque su médica de cabecera le solicitó el estudio, pero había comenzado a tener de nuevo síntomas presincopales, ¿no? Igual que antes del 2020 cuando se hizo la miomectomía, que fue exitosa y tuvo muy buena evolución. Sin embargo, ahora comenzó nuevamente con sintomatología. Por supuesto, vamos a evaluar, como en todos los casos, la presión pulmonar y, por qué no, la reserva coronaria, que siempre que podemos, aunque sea ejercicio, lo vamos a intentar hacer. Y aunque estábamos un poco cansados, porque era el último paciente, como les decía, casi las 8 de la noche, no le podemos ofrecer un ecoestrés de hace 20 años, donde solamente evaluábamos los trastornos de la motilidad, sino que le vamos a ofrecer lo mejor que tenemos, que es un protocolo extendido, lo que el doctor Lowenstein siempre comenta que es el estado del arte actual del ecoestrés, en todas sus modalidades, donde no solamente vamos a evaluar la motilidad segmentaria, sino que vamos a evaluar el flujo coronario, la reserva contráctil, la congestión pulmonar y la reserva cronotrópica en la mayor parte de los pacientes y cada vez que se pueda, de la mejor manera posible, aunque con muchas veces les digo, estamos bastante agotados. Así que teníamos por delante un estudio como este que ustedes tienen acá en el template del equipo, con todas las capturas, con la valoración de la función diastólica, con la valoración del eco pulmonar, y arrancamos. Y nos encontramos con esto. Lo más llamativo, probablemente, perdón, ahí el clip se corta un poquito, pero es una paciente que tenía, como ustedes ven, en reposo un gradiente a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo en reposo de 30 milímetros de mercurio. Hicimos Valsalva para ver si la podíamos provocar un poquito y llegó a 60 milímetros de mercurio, que es lo que ustedes están viendo en este registro. Como no puede faltar en todos los casos, buscamos la arteria descendente anterior, perdón, ahí se pasó, ¿sí? Pero tenía un flujo coronario en la arteria descendente anterior distal a la izquierda y en tercio medio a la derecha, con velocidades, digamos, no demasiado elevadas, 35, 37 en los dos segmentos, que por suerte se podía ver bastante bien, tanto a nivel medial como a nivel distal. Recurrimos a todas las nuevas tecnologías, como en todos los casos. Acá tenemos el estreno longitudinal global a la izquierda y el estreno de la aurícula izquierda, que tiene una fase de reservorio disminuida. El estreno longitudinal, a pesar de las alteraciones que vemos en el Bullseye, tenía un valor de menos 17,5 y una fracción de eyección completamente normal. Por supuesto que vamos a analizar los trastornos de la motilidad si los existiera. En reposo, la verdad, y con esa geometría ventricular era bastante difícil poder analizar si había algún trastorno de la motilidad. Hasta donde sabíamos, esta paciente hace unos años tenía un cateterismo con coronaria sin lesiones. Acá les muestro un poco todo resumido, porque realmente no tuvo ningún trastorno de la motilidad durante el ejercicio, a pesar que, como les decía, es bastante complejo con esta geometría analizarlo.
tuvo desde este punto de vista un estudio completamente normal. Y nos puso muy contentos saber que la reserva coronaria durante el ejercicio fue normal, ahí se pasó, volvemos, 2,10, 2,1, la reserva coronaria durante el ejercicio. Esto nos pone contentos porque ya sabemos que hemos empezado a aportarle a la paciente y a su médica de cabecera una información de valor para el manejo clínico de esta paciente. Y en miocarditis hipertrófica, tener una reserva coronaria normal, más de 2, es una buena noticia. Vamos a seguir viendo qué más pudimos hacer. Fíjense acá, en pleno ejercicio, nosotros sabemos que el gradiente muchas veces lo vamos a ir a buscar durante el ejercicio, pero donde más nos va a interesar es en el post-esfuerzo inmediato. 80 milímetros de mercurio en el casi máximo esfuerzo, totalmente asintomática. Y cuando terminó el ejercicio, detuvimos la prueba, por supuesto, la paciente se puso de pie y registramos la presión arterial y los gradientes al primer minuto y al tercer minuto. Y tuvo un comportamiento no hipotensor, fíjese que el gradiente recién lo observamos el más alto al tercer minuto, 95 milímetros de mercurio, completamente asintomática. Y hasta acá pareciera entonces que el gradiente producido en el ejercicio, si bien se eleva por encima de lo que tenía con la fase de avanzar del reposo, tampoco es tan exagerado y la paciente hasta acá completamente asintomática sin ningún tipo de síntoma. Pero me olvidé de mostrarles algo que había en el reposo, porque como ustedes saben, todo buen estudio de ecoestrés con ejercicio siempre va a iniciar con un ecodoppler de reposo lo más completo posible. Y la pusimos de pie antes de hacer el ejercicio y encontramos que el gradiente de pie era de 60 milímetros de mercurio. La pusimos en cuclillas y en cuclillas registramos 95, y cuando le hicimos poner de pie rápidamente de cuclillas encontramos que la paciente ahí sí se puso verdaderamente sintomática, ¿sí? Se mareó muchísimo en este momento y alcanzó 120 milímetros de mercurio cuando pasamos de la posición de cuclillas a ponerla de pie, todo antes de empezar el ejercicio. Y ya para cerrar, fíjense algo interesante. Seguramente al doctor Darú le va a gustar mucho estas imágenes también. Solamente el 10% de las miocarditis hipertróficas tienen obstrucción dinámica por valva posterior. La imagen de la izquierda es una imagen de la bibliografía, un caso mexicano publicado en la revista Retic hace unos años, y nuestra paciente tenía exactamente eso. Tenía obstrucción dinámica del tracto de salida por una valva posterior de casi 35 milímetros, que era la que producía la obstrucción que aparentemente empeoraba notablemente cuando se ponía de pie nuestra paciente. Y como dice el doctor Raúl siempre, el ecoestrés es anatomía y función. El estudio, redactarlo realmente fue muy laborioso, pero ahí no alcanzó. Al día siguiente le llamamos a su médica de cabecera para contarle un poco los hallazgos, porque realmente fue un caso muy complejo de desarrollar y también de explicar lo que habíamos encontrado. Por lo que un poco el mensaje final es que el mejor ecoestrés inicia con un estudio muy completo del reposo, siempre es un dato fundamental, que todos los pacientes son excepcionales sin excepción y que todos merecen que le hagamos un estudio según el estado del arte, que es algo que intentamos hacerlo siempre, y que en todos los casos tenemos que intentar aportar una información de valor que permita mejorar la evolución y el tratamiento del paciente. Bueno, como siempre, la verdadera leyenda y agradecimiento no solamente por lo que nos han enseñado, sino por su generosidad que siempre han puesto de manifiesto. Así que muchísimas gracias al doctor Lowe, a la doctora Espina, al doctor Ladru, que son nuestras leyendas. Muchas gracias.